El 19 de julio de 1195, cuando las tropas cristianas fueron derrotadas en la batalla, el proyecto de Alfonso VIII de construir un castillo en la zona se vio truncado. Hoy, en julio de 2017, se retoman las excavaciones arqueológicas aquí donde nos encontramos por parte de estudiantes y profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha en búsqueda de cimientos de la cultura cristiana e íbera. Antonio de Juan es el director de esta campaña junto a otros compañeros. Antonio, ¿qué mejor para contarnos qué hay aquí en Alarcos que estés haciendo? Bueno, nos encontramos en Alarcos, es un lugar emblemático de Ciudad Real, en un día particularmente significativo para este yacimiento. Es 19 de julio, hoy hace años que se cumplió un hecho de armas que le dio un nombre a este yacimiento, que es la Batalla de Alarcos. Es decir, por tanto, vamos a partir de esa base. Nos encontramos en el castillo de Alarcos y justamente en el lugar donde Alfonso VIII estaba reconstruyendo o rehaciendo o edificando un gran castillo y una gran ciudad, la ciudad de Alarcos. Ciudad de Alarcos que, ya saben, después se va a quedar inconclusa y que digamos que es un principio casi, diría yo, la primera fase de ocupación de todo este territorio por parte del rey, algo que luego se va a concretar unos años después en Villarreal. En el yacimiento hay como dos grupos, unos compañeros de la universidad excavando en Ibérico, y aquí que estoy yo con un grupo de alumnos, el profesor de arqueología medieval, debatiendo y enseñando y formando a futuros arqueólogos medievalistas, pues dentro de lo que es el castillo de Alarcos. Es un curso de en torno a 10-12 días, 12-14, donde tocan una serie de pautas importantes, como es la excavación a pie de obra, que ahora la vais a poder ver, o también algo en el laboratorio, ver materiales, hay que lavar, es decir, hay que hacer toda una función de laboratorio, tomar cotas, en fin, toda una serie de funciones que el arqueólogo debe saber y se debe hacer práctico. Es decir, absolutamente práctico. Aquí las teorías sí que las hemos dejado un poco en el aula y aquí estamos en el duro sol, pero enseñando a excavar y cómo se debe hacer y cómo se deben ver los distintos estratos. Estamos levantando ya uno de los pavimentos, quizá un pavimento de la época almohade, para intentar ver los niveles de ocupación de la época de Alfonso VIII. Por tanto, es un poco, reconozco que a primera vista justo estamos en el momento de levantar uno de los pavimentos y tiene una pinta quizá más de estar todo como más roto de lo normal. Pero la verdad es que está siendo bastante aclaratorio para lo que nosotros necesitamos. Es decir, aparece una zapata de aquella obra que está haciendo Alfonso VIII en el castillo, que como he dicho antes se quedó inconclusa, y ellos ahora mismo están descubriendo uno de los pavimentos y curiosamente nos está empezando a aparecer otra serie de estructuras que ya corresponden a la fase anterior, que es la que vamos buscando en este momento. Podemos decir que los estudiantes tienen una oportunidad casi única de poder trabajar en este yacimiento, ¿no? La oportunidad siempre tiene que ser clarísima para que ellos puedan aprender arqueología. Es decir, la arqueología le podemos dar una serie de pautas en clase. No cabe duda que la clase es importante, pero hay una parte en arqueología empírica, hay una parte profesional, hay una parte práctica que es inevitable y hay que pasar por ella. Es decir, para detectar los distintos estratos, para poder reconocer las cerámicas, para reconocer las distintas argamasas, hay que trabajar a pie de obra. Es decir, hay que utilizar las herramientas y hay que saber todo esto. Y eso se aprende justamente en este tipo de cursos.
aquí en Alarcos, pues estas prácticas de arqueología con Antonio y muy bien, la verdad que con ellos muy bien. Nosotros que no entendemos, contarnos exactamente qué hace, aunque parezca un poco alto. Ahora mismo estamos en un nivel de basurero, que es algo muy importante para la arqueología porque nos aporta muchos datos de piezas de la vida cotidiana. Y estamos desmontando pues lo que sería un basurero, que hay desniveles, diferentes niveles, y estamos ahora mismo en un nivel almohade. Almohade, sí. Claro, a ver si llegamos a niveles de Alfonso VIII. ¿Desde el día 13 lleváis viniendo aquí todos los días? Sí, todos los días, por la mañana y por la tarde. ¿Súper moreno? Sí, el sol da bastante, pero bien, pues es que bien. Supongo que es un poco privilegio el poder excavar concretamente aquí, que aquí Alarcos es como único, ¿no? Y además es que nosotros llevamos 5 años excavando, que para nosotros pues empezamos aquí justamente a excavar, hemos hecho otras campañas, pero hemos empezado aquí, pues volver siempre pues nos gusta, la verdad. Un poco expertos, ¿no? Bueno, tampoco es eso, somos veteranos aquí, pero continuamente aparecen cosas nuevas y el castillo es muy complejo para entenderlo, pero sí, se le coge cariño, es donde has empezado. Distintos periodos, pero claro, está muy bien. Ya Antonio de Juan, que las clases son muy importantes, por supuesto, pero que esto es fundamental. Sí, es aquí donde realmente se aprende, porque todo lo que te comentan en las clases lo ves reflejado aquí y es donde se aprende, sin duda. Claro, si queremos saber algo de Alarcos, os podemos preguntar a vosotros. Bueno, sí, claro. Sí. Diego Lucendo es arqueólogo profesional y se encuentra también en esta campaña, y me gustaría preguntarte, además, Diego, de otras cosas, estáis intentando llegar a los niveles de obra de Alfonso VIII, eso cuéntanos. Sí, nuestro objetivo de esta campaña es llegar a los niveles de obra de Alfonso VIII, es decir, dónde empezaron a construir su muralla. Por suerte para nosotros, justamente esos niveles están tapados por un gran basurero almohade, es decir, justo después de la batalla de Alfonso VIII, los almohades se quedan en el castillo y arrojan muchos pues, elementos constructivos, habrá aparecido gran cantidad de puntas de flecha, recipientes cerámicos, que nos están dando mucha información de ese periodo posterior a Alfonso VIII, pero en realidad el objetivo de la excavación es ver dónde asienta la muralla de Alfonso VIII, dónde estaba él planteando, qué cota tenía para plantear la construcción de su castillo y qué elementos constructivos, porque como ya ha explicado Antonio de Juan, el edificio se quedó a medias, qué elementos constructivos se conservan de la obra de Alfonso VIII, del castillo que estaba construyendo justo en el momento de la batalla de Arcos, 1195. Aquí trabajáis con herramientas de siempre, ¿no? Tradicionales, pero además con drones y con 3D, ¿no? Sí, uno de los trabajos que hacemos aquí, que está muy bien, es trabajamos con dron. La ayuda del dron nos ayuda para hacer fotogrametría, es decir, para, por un lado, crear ortoimágenes que nos dé una fotografía con las medidas correctas, y luego también estamos haciendo 3D. El 3D nos sirve para trabajar luego en gabinete, porque por ejemplo vamos a hacer este año todo este pasillo en 3D y a otros elementos del castillo, y luego en casa con el ordenador podemos separar los elementos constructivos, las fases constructivas de cada muro, podemos ver perfectamente los alzados, podemos relacionarlos con el resto del edificio, saber las medidas, poder trabajar de una forma como si estuviéramos en el campo, lo cual nos permite que en diciembre, que aquí hace un frío, estemos en casa trabajando en las fases constructivas del castillo.
Bajo los niveles que hemos visto de la ocupación medieval se encuentra otra época más antigua, que es la época íbera, que tenemos aquí, ¿no? Efectivamente, digamos que en Alarco nos encontramos una ocupación, la más moderna es la medieval, que es de la que se conocen más restos, como ya habéis visto, y debajo de la ocupación medieval está la ocupación de la cultura ibérica, los niveles ibéricos. Entonces, y debajo de estos está una ocupación más antigua que corresponde a lo que denominamos bronce final, primera edad del hierro, que es más una cronología de lo que sería el 9º, 8º antes de Cristo. Entonces, esa superposición hace pues que nos encontremos algunas estructuras muy alteradas, porque los medievales, al hacer sus estructuras, alteraron lo ibérico. A su vez, los ibéricos, al hacer sus estructuras, alteraron los niveles más antiguos, que son de ese bronce final, primera edad del hierro. Entonces, aquí estamos excavando, hemos tenido suerte porque en este territorio se conocen todavía mal en los niveles más antiguos. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de los yacimientos, o tienen las ocupaciones más modernas, hace que tardemos en llegar a las ocupaciones más antiguas, que en algún caso además están muy alteradas. Entonces, habitualmente nos encontramos las cerámicas, es decir, los materiales arqueológicos, pero no las estructuras, y no encontramos las estructuras in situ. Entonces, Alarcos tiene la gran ventaja que en algunas zonas se ha conservado las estructuras más antiguas, de ese nivel que nos interesa especialmente porque en otros yacimientos todavía no se conoce, no se ha llegado a ellos, a esos niveles, o estaban muy alterados. Entonces, aquí llevamos años, 20 años ya, llevamos excavando en la universidad este sector, y estábamos excavando los niveles ibéricos, que encontramos un gran almacén, que ya está publicado, muy conocido, pero en esta zona de la ladera, que aquí veis que parece, pues que ya está todo, lo tenemos aterrazado, pero para llegar a estos niveles hemos tenido que desmontar las terrazas de los medievales y luego de los ibéricos, es decir, que utilizaban grandes piedras para aterrazar. Y hemos tenido la suerte de encontrarlos in situ. Entonces hemos encontrado una cabaña que además estaba, ya la hemos excavado, está publicada. Recientemente tenemos un artículo en Trabajos de Prehistoria donde hablamos de ese nivel antiguo que se conoce tan mal, pero que nos está indicando que este yacimiento hace en el siglo IX, octavo antes de Cristo, tendría una ocupación de unas 11 o 12 hectáreas, es decir, era un poblado, un yacimiento, un asentamiento importante, que además en otras zonas, incluso el Bajo Guadalquivir, no se conocen yacimientos tan grandes de esta época. Es decir, que este yacimiento era importante ya hace mucho tiempo, los niveles más antiguos de ocupación. Entonces aquí estamos encontrando sobre todo hogares, cabañas, hemos excavado una cabaña, estamos ahora bajando porque nos encontramos también otra estructura y está aportando unas cerámicas que corresponden a ese momento, que se emparentan mucho con las cerámicas tartésicas de la zona del Bajo Guadalquivir. Entonces esta campaña se está centrando por un lado en la excavación de esos niveles y por otro lado también seguimos con lo ibérico. Lo ibérico, que esto ya lo conocemos bien, pero en otra zona, como ahora veremos, pues estamos documentando también una gran riqueza, no solo en materiales arqueológicos, también en estructuras. Hemos encontrado ahora un enlosado que no sabemos muy bien a qué corresponde, si a alguna casa o alguna calle, es decir, que está aportando datos muy interesantes. Al mismo tiempo, en esta campaña, el objetivo siempre, en las campañas que hacemos la universidad, es un doble objetivo. Por un lado, nos importa muchísimo la investigación, lógicamente, como universidad que somos, pero también la docencia. Entonces, siempre excavamos con estudiantes y el objetivo también es formar a los estudiantes. Entonces aquí es un yacimiento muy rico porque conocen materiales medievales, porque siempre tenemos niveles medievales encima, ibéricos y más antiguos. Entonces este año excavamos también la necrópolis, hicimos un sondeo en la necrópolis para ver si continuaba todavía. Vimos que ya no, es decir, que ya no quedaba, no se conserva, es decir, ya más necrópolis en la zona que hemos estado excavando estos 3 años y ya nos hemos subido arriba. Entonces continuamos, por un lado, esta cuadrícula corresponde a los niveles estos antiguos y aquella que vamos a ver ahora corresponde a los niveles ibéricos. Pedro, en tu caso no es la primera vez que vienes y además creo que estás documentando todo esto en un trabajo, ¿no? Sí, mi tesis va sobre un tipo de cerámica que aparece en esta época, que son estas que aparece aquí, pintadas, y lo que estamos es bajando los niveles. Aparecen desde el nivel 2, que sería este de aquí, y estamos empezando a bajar. Hemos documentado el nivel 3, el 4, y seguimos bajando más y más
hasta que ya lleguemos a nivel del muro aquel. Y nada, pues documentando todo lo que va apareciendo, de huesos, de cerámica, material asociado como escorias también y algún que otro tipo de material. O sea que aquí digamos que es el trabajo de campo, pero luego todo eso tiene un trabajo de mucho tiempo. Efectivamente, luego tenemos que ir a pues lo que es a la universidad, al laboratorio, dibujar el material, estudiarlo bien y luego hacer como una serie de tipologías agrupando los recipientes según su forma, su función, etcétera. Javier, aquí tenemos otra cuadrícula también de la época íbera, ¿no? Efectivamente, aquí estamos excavando niveles ibéricos, evidentemente siempre aparecen por encima los niveles medievales y es una cuadrícula que empezamos a abrir en el año 2010, seguimos en el 2011, pero la abandonamos hace unos años cuando empezamos el proceso de excavación de la necrópolis íbera. Como este año ya hemos visto que no había más niveles para poder seguir excavando la necrópolis, hemos vuelto a este sector, a esta cuadrícula, y la verdad que nos ha deparado sorpresas muy agradables. Ha aparecido un suelo muy interesante, es algo que no es muy habitual en el mundo ibérico, sí que hay viviendas que aparece ese tipo de solado como el que aquí tenemos, aunque todavía no estamos seguros si corresponde a un suelo de una vivienda o podría ser la continuidad de alguna de las calzadas íberas que ya estaban documentadas en otros sectores del cerro y que quizá aquí puedan tener su continuación. Claro, las piezas que sacáis enteras las lleváis al laboratorio, ¿no? Sí, en un primer momento el primer procesamiento lo hacemos en el laboratorio de la Facultad de Letras de la Universidad y luego ya cuando han sido estudiados esos materiales, tanto cerámicos como metales, pues luego los llevamos al museo, parte de los cuales están siendo expuestos en estos momentos. No solamente los materiales arqueológicos nos referimos estrictamente a la cerámica o al metal, los huesos, tanto humanos como animales, sino que también aparecen pues elementos como maderas, como granos, como parte de cereal, que luego son llevados también a analíticas, que son muy interesantes para poder reconstruir el paleoambiente de estas poblaciones, cómo vivían, de qué comían, de qué se alimentaban y conocer pues qué tipo de plantas eran las que les rodeaban, que en parte son como las que hoy día conocemos, pero también los análisis que hemos llevado a cabo nos han permitido conocer que había más arbolado que ahora, básicamente encinas, carrascas, pero también había pinos, también había fresnos, había también árboles frutales como almendros, como ciruelos, es decir que la riqueza es mucho mayor que la que hoy día podemos contemplar en el entorno del Arcos, lo cual evidentemente nos permite, como digo, saber dónde vivían y qué tipo de alimentos consumían. Comentábamos antes que aquí es un trabajo de campo, pero continúa la labor y tenéis para muchos meses, ¿no? Sí, la campaña arqueológica es solo una parte del proyecto. El proyecto es muy amplio y tiene una duración de varios meses. Una vez que nosotros tenemos los datos, luego nos queda la fase de investigación en el laboratorio, en la Facultad de Letras de Ciudad Real. A partir de ahora, cuando cerremos la campaña, iniciamos una serie de estudios, una batería de analíticas de todo tipo, tanto de carbono 14 para conocer fechas de radiocarbono y dataciones, analíticas antracológicas, analíticas también palinológicas para conocer tipos de carbones, tipos de semillas, etcétera, etcétera. Luego también estudiamos todo el registro material que aquí exhumamos, estudiamos la cerámica y en eso también los alumnos nos van ayudando a lo largo del curso. El programa docente de la formación arqueológica en la Universidad de Castilla-La Mancha no se limita solo a las excavaciones de verano, sino que durante todo el año, durante todo el curso, por lo menos una tarde a la semana, todos estos chicos que vienen aquí de voluntarios nos ayudan también a estudiar todas estas cerámicas, metales y otros elementos que sacamos de la tierra, ¿no?
El proyecto, como digo, esta es la parte fundamental, que es la excavación arqueológica, que es donde nosotros obtenemos datos. Pero luego esos datos hay que gestionarlos, hay que investigarlos, hay que tratarlos, y ahí se abren pues múltiples procesos que se van dilatando a lo largo de meses, ¿no? Aquí sacamos la información, pero luego hay que ver qué nos aporta, ¿no? Y una de las partes fundamentales, incluso más interesantes de cara a la investigación, es la gran cantidad de analíticas que hacemos. Nosotros, por ejemplo, últimamente estamos haciendo unas muy interesantes que se centran en obtener datos sobre qué contenían estos recipientes. De tal manera que con ciertas técnicas de química analítica podemos saber si una cerámica contuvo aceites, óleos, si contuvo algún tipo de líquido pues tipo vino, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos teniendo muy buenos resultados con la determinación de esos contenidos. Por otro lado, también dentro del proyecto Alarcos y dentro del sector 3, pues estamos orgullosos y contentos de poder ir formando cada año un mayor número de alumnos. Llevamos ya muchos años en esta tarea y, como os decía, su labor no termina aquí solo. Luego ellos están implicados también en el proceso de tratamiento de materiales. A partir de septiembre todos los materiales que sacamos aquí se procesan, se estudian en el laboratorio de la facultad y realmente es el trabajo científico donde se hace en el laboratorio. Lleva muchos años viniendo, pero siempre es algo nuevo, ¿no? Sí, esta es la sexta campaña que tengo aquí, pero sí, cada año es algo nuevo, bien sea aquí, bien en la Necrópolis, donde sea, siempre es... no sé. Porque normalmente los voluntarios que venís repetís, ¿es porque esto engancha o...? Sí, solemos repetir, la verdad es que esto engancha, no sé qué tendrá, pero